Señor, te damos muchísimas gracias por habernos reunido esta tarde aquí. Nos encomendamos ahora a ti, Señor. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros, que lo que vamos a compartir pueda ser de bendición para cada uno. Podamos salir edificados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana para mí ha sido una semana de desafío. Cuando digo desafío es cuando encontramos una situación que tenemos que ver si la queremos pasar o no la queremos pasar. Yo creo que todos nos hemos visto en algún momento así, ¿verdad? Y a veces hay decisiones que nos cuesta tomar porque las vemos más difíciles. El desafío más grande. Jesús dijo que efectivamente hay desafíos que hay que contar el precio, porque ¿qué pasa si comenzamos a edificar y luego no vamos a poder terminar? ¿Qué pasa si le decimos al Señor sí, pero luego empezamos a dudar y mirar para atrás? Entonces ya no estamos cumpliendo el desafío que teníamos por delante. Así que cuando le decimos sí al Señor, tiene que ser hasta el final, porque si no, no funcionará. Todo lo que hayamos hecho, si nos echamos para atrás, aunque sea al final, lo habremos perdido. ¿Podemos entender eso? Así que cuando le decimos sí al Señor, pues tenemos que ir para adelante, con todo lo que eso requiere, ¿no? Y a veces es sacrificio y esfuerzo y lucha y mantenerse firme, ¿no? ¿Entiendes? Eso es así. Entonces, para mí esta semana era un desafío porque tenía una visita pendiente, lo he compartido a algunos, visitar a unos hermanos muy preciosos, una pareja con sus hijos, que bueno, habíamos entrado en contacto y ellos en la pandemia pues habían decidido que era momento de salir. Aquí también tenemos otra pareja muy decidida con lo mismo. Habían tomado la decisión de que había que dejar atrás lo que tenían y buscarse una ubicación mejor, un sitio más adecuado. Y entonces vendieron su casa, dejaron su trabajo tal y como lo estaban haciendo. Él se dedica a la informática y ella es maestra. Y lo dejaron y con lo que habían recogido pues buscaron y compraron una finca en pleno monte. Y ahí están luchando, ya llevan pues más de un año luchando allí para lograr el objetivo que era hacer de aquello un lugar no solo habitable, sino productivo, con la intención de que eso les pudiera dar cierta independencia. Al final lo que se busca es independencia del sistema, independencia del mundo hasta cierto punto, ¿verdad? Todo lo que se pueda, porque de esta forma pues también nos podemos sentir más libres de cualquier otra cosa que venga como imposición del mundo. Así que es una actitud aconsejable. Yo lo aconsejo a todos los hermanos. Si podéis salir de la esclavitud de este mundo, mejor. Pablo dijo esta frase que es muy contundente en un tiempo en el que había esclavitud. En los días de Jesús, como ha pasado hasta hace apenas 200 años, la esclavitud era legal. Todavía hay muchos países en donde se practica la esclavitud. Pero también aquí en España se practica la esclavitud. Y no solo en España, en todo el mundo. Y cuando más duros
dominantes, dictatoriales son los países, más esclavos son sus ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Un país gobernado por dictadores produce muchos esclavos, todos trabajando para lo mismo, para los mismos. Entonces Pablo dice: no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. Si queréis manteneros esclavos es vuestra decisión, pero si podéis liberaros es mejor. Es mejor ser un ciudadano libre que un ciudadano esclavo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esta es la decisión que ellos tomaron. Vamos a ser libres. Es una aventura, es un desafío, es un reto para nosotros, pero vamos ahí, vamos a ello. Y lo hicieron. Se compraron esa finca, encontraron un sitio precioso y ahí están trabajando duro para lograrlo. Encontraron en el lugar había una casa grande que había sido escuela de verano para niños, y la tenían que habilitar para vivir ellos. Y han estado ahí peleando duro, luchando cada día, y todavía están para hacer que esa finca, que es muy grande, que tiene 10 hectáreas, pues tenga todo lo que se puede tener. Por ahora pues tienen granja, tienen ovejas, tienen ocas, están empezando a criar peces, tienen gallinas, gallos, bueno, todo eso, están sueltos por ahí, tienen bosques claro, que en 10 hectáreas da para mucho, y tienen bosques de frutales. Bosques, cuando digo bosques me refiero a que no están en plena naturaleza, pero es una maravilla estar ahí y verlo, y ver que en la misma tierra hay fuentes de agua que brotan de ahí. Así que agua no les falta, gracias a Dios. Pero no era fácil. Quiero decir, han tenido que pelear muy duro y todavía están peleando duro. Son pocos en el sentido de para abarcar tanto, así que tienen que tener mucha paciencia. Yo en este viaje he aprendido mucho. Primero he aprendido a asumir un reto, el desafío de ir, porque está muy lejos, hay que viajar 6 horas y no encontraba a nadie que me pudiera acompañar. Así es que, ¿qué hacía? ¿Me iba solo o me esperaba a que alguien tenga tiempo? Pues tomé la decisión de que iba a confiar en Dios, que Él iría conmigo si no iba solo. Iba acompañado. Y el Señor me fue confirmando en el camino que había tomado la decisión correcta, que confiara que Él iba a estar conmigo. Cansado, pero uno puede parar y descansar. Y uno puede hacer el tramo, si no lo hace en 6 horas, pues en 7 o en 8 o las que hagan falta, ¿no? Pero ir y hacerlo. ¿Sabes? En el camino, el Señor me fue hablando, porque cuando uno va observando el sitio por donde va, pues encuentra cosas diferentes. Algunas cosas, aunque estemos en España, pero no todas las regiones son iguales. Así como hay diferencias sustanciales, por ejemplo, en el clima. No es lo mismo estar aquí que estar en Galicia. Aquí estamos, hoy había como 30 grados o algo así, pero allí habrá 20. Entonces, o menos. Entonces hay una diferencia importante. Eso hace que haya también otro tipo de cosas, otro tipo de plantas o lo que sea, ¿no? Ahora, al atravesar Castilla-La Mancha, antes de entrar en Extremadura,
pues podía observar, me estaba acordando de Joel, capítulo 3, cuando habla del futuro, el futuro de la tierra, el futuro de Israel, dice que en aquel día los montes destilarán mosto y fluirán leche. Puede ser una expresión poética, es un símbolo, ¿no?, de que hay abundancia. Pero otra cosa es verlo con los ojos, porque me di cuenta de que efectivamente hay regiones, mira que he viajado mucho por España, pero ya no me acordaba. Hay regiones en las que el manto de tierra sube hasta arriba del monte. Y los cultivos no se quedan en la falda, sino que siguen monte arriba y están los montes llenos de árboles, de olivos, de viñas, de lo que sea. Entonces, no sé si es que nunca me había fijado bien. Me acordaba de Jaén, que tiene todo lleno de olivos, no respeta si hay montes o no hay montes. Está todo lleno de olivos. Pero también hay otros cultivos. Y cuando llegué al lugar donde están estos hermanos, a esa preciosa finca, pues me di cuenta de que su finca también subía el monte, y te digo que para subir hasta arriba, donde tienen olivos, pues hay que esforzarse. Hay que tirar el monte arriba para recoger la oliva. Pero bueno, eso significa abundancia. A mí me pareció que eso era parte de la bendición de Dios, de cómo Dios hace que algunas tierras sean mucho más amables en ese sentido, porque se aprovechan hasta los montes y se llenan de árboles que dan fruto. El trabajo duro es inevitable y desgraciadamente estamos muy acomodados en muchos sentidos. Cuando vivimos en la ciudad estamos acostumbrados a las facilidades que nos ofrece, y eso nos hace un poco perezosos, ¿o no? Y a veces es el colmo de la pereza. Como es que estás en tu casa y tienes el supermercado a menos de 1 kilómetro y tienes que ir en coche. Entre otras cosas porque el sistema funciona como un engranaje que estresa. Tienes poco tiempo, tienes mucho que hacer y entonces tienes que ir siempre acelerado y no andas ni 500 metros. Todo lo tienes que hacer montado en el coche, lo cual es muy malo para la salud, ¿eh? Muy malo, porque tenemos que andar más, movernos más, estar más fuertes y ser capaces de poner nuestro cuerpo en condiciones, a tono. Hablando con ellos, pues todo eso salía, lo que son los desafíos. A veces uno lo ve como una amenaza. Es que si hago esto, ya no voy a poder hacer aquello. Es que si me dedico aquí, pues no me voy a poder dedicar a otra cosa. Y uno se ve que tiene que sacrificar algunas de sus actividades. Por ejemplo, me decían que ahora les cuesta mucho más conseguir las cosas porque no tienen tantos ingresos como antes. Al no tener tantos ingresos, pues todo cuesta un poco más de conseguir. Tienen que desplazarse para ir a las tiendas donde lo puedan comprar y todas esas cosas. Pero ¿merece la pena? Claro. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos un propósito definido, y para mí eso es capital, el propósito. Si no tenemos las cosas claras, si no nos comprometemos con ese propósito, si en vez de propósito solamente buscamos comodidad, somos pésimos cristianos. Porque la vida cristiana debe de ser todo menos cómoda.
Yo me acuerdo cuando empezaba como cristiano, pues bastante joven, alguien me dijo, el mayor enemigo de la vida cristiana es la comodidad. El mayor enemigo de la vida cristiana es la comodidad. El peor lugar para un cristiano es un lugar cómodo. Esto cuesta mucho de aceptarlo en una sociedad que ha puesto la comodidad como el propósito. El propósito es la comodidad. Si podemos estar cómodos, pues ese es el sitio donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque ¿para qué queremos tanto progreso? ¿No es para estar más cómodos? Pero ¿es eso el propósito de Dios? ¿Crees que Dios nos ha puesto aquí para que luchemos para conseguir comodidad? ¿O tiene Dios otros propósitos diferentes? Sin duda que sí. El propósito nunca debe de ser la comodidad, porque entonces estamos vendidos a la esclavitud. Lo más cómodo es ser esclavo. No tienes cuentas que pagar, no tienes que calentarte la cabeza para nada, tienes un amo que te dice haz esto, haz aquello, y te olvidas de todo lo demás. Y el amo cruel y dictatorial llamado Estado está encantado con eso, porque vivirá de tu trabajo, como el amo vive del trabajo de su esclavo. Así que el propósito jamás debería de ser la comodidad. El propósito tiene que ser otro. Y cuando tú tienes un propósito definido, como esta pareja, y la quiero poner como ejemplo, porque me ha parecido loable, me ha parecido digno de comentar, de dar testimonio de ello. Pues cuando tienes ese propósito, estás dispuesto a sacrificar la comodidad. O sacrificas tus otros propósitos o sacrificas la comodidad. Las dos cosas no se pueden tener. Entonces, tomaron la decisión de sacrificar la comodidad. Eso no significa que no les guste la comodidad. Significa que tienen un propósito más elevado, que es de vivir una vida cómoda. Bien, vamos a abrir la Escritura en Mateo capítulo 13. Estamos en el ambiente del campo. Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí tenemos la parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. Ese era su propósito, tener una cosecha. Pero para tener una cosecha primero había que sembrar. Las cosas no brotan solas, especialmente cuando estás buscando algo muy específico. Quieres tener una cosecha de trigo, no te puedes quedar en casa pensando u orando, Señor, danos una cosecha de trigo. El Señor te dirá, de acuerdo, cuenta conmigo, te la voy a dar, pero aquí si te quedas en casa encerrado,
me lo pone muy difícil. No podemos esperar que el Señor nos vaya haciendo milagros para no tener que movernos, para no tener que madrugar, no tener que trabajar, ¿verdad? Te aseguro que Dios no lo va a hacer. Así que si tenemos un propósito, tenemos que tener también la disposición de sacrificarnos para lograr el propósito. Así que el sembrador, que tenía un propósito, salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Y aquí nos está diciendo el Señor que cuando tenemos un propósito, algunos de los esfuerzos que hagamos no van a producir. Y también tenemos que contar con eso, ¿o no? Porque si nos centramos en los esfuerzos que hemos hecho que no produjeron, nos vamos a desanimar. Vamos a pensar, bueno, mira, hicimos esto y aquello y al final, ¿qué pasó? Y cuando las personas no quieren involucrarse, lo toman como excusa para echarse para atrás. Sí, pero mira, hicimos esto y lo otro y no pasó lo que queríamos. Esto seguramente no es de Dios. Como si las cosas de Dios fueran automáticas, como si fuera una máquina en la que metes un par de euros y te sale el producto hecho. Pero Dios no funciona así. Dios no es una máquina expedidora. Dios demanda sacrificio. Entonces no nos podemos desanimar simplemente porque haya cosas que no nos salieron. Bueno, la semilla cayó en el camino. ¿Qué pasa cuando la semilla cae en el camino? Jesús lo iba a explicar también. Y es que no aprovecha, porque el camino no es el sitio donde sembrar. Y entonces vienen las aves, se la comen, y todo tu esfuerzo no sirvió para nada. Bueno, te puedes decir, le hemos dado de comer a los pájaros. Pues bien, está bien. Es un acto de generosidad y de cariño por los pájaros. Pero no vas a sacar mucha productividad de eso. Cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y hay otra parte de nuestros esfuerzos que parece que están funcionando, ¿verdad? Que parece que, oye, qué bien, mira, ya ha brotado, ya tira para adelante. Hasta que cae el sol, vienen las dificultades, se presenta una tormenta y arrasa con ello. O viene un poco de sequía y no aguanta. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que muchos de nuestros esfuerzos van a estar sujetos a ciertas circunstancias. Pueden funcionar por un corto tiempo, pero no van a darnos el resultado que nos gustaría. Así que tenemos otra oportunidad para desanimarnos. Y tenemos que tomar una decisión. ¿Nos dejamos desanimar por eso o qué? No, es que mira, salió, pero parecía que nos iba a producir esto, aquello, lo otro, y luego, mira, pasó esto y se fue. Eso es señal de que el Señor no quiere que hagamos eso. En otras palabras, el que no quiere va a encontrar una excusa rápida, porque parte caerá en el camino o parte caerá en pedregales, donde es muy difícil que se desarrolle y lleve fruto. Brotará, decorará el campo, se verá más verde, pero durará poco tiempo. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de asumir desafíos,
asumir desafíos significa que hasta que no logres el propósito no paras. Y dices, hay que ser muy intrépido, hay que ser muy... ¿verdad? Hace un rato estaba paseando, teniendo una charla con Enrique y paseábamos por la Vía Verde y mirábamos la Peña Rubia y le decía a Enrique, ¿te imaginas que los chavales con 12 años subíamos por ahí hasta llegar arriba? Claro, no le decíamos nada a nuestros padres. Si le hubiéramos dicho algo, nos cae un castigo de los buenos. ¿Cómo puedes ser tan atrevido de subir por un cortado de esa magnitud? ¡Hala! Monte arriba, vertical. Pero lo hacíamos. Éramos muy atrevidos, teníamos una fe loca. Pero asumíamos el desafío y lo lográbamos. Muchos mayores no se hubieran atrevido. A veces hay que ser un poco así, un poco como cabezones, en el sentido de, mira, si yo me propongo eso, no me echo para atrás. Avanzo, cueste lo que cueste. Salido el sol se quemó, dice la Escritura, y porque no tenía raíz se secó, se perdió. Hay una expresión aquí en la región, los sitios rurales lo utilizan mucho, la expresión, una mata que no echó. ¿Sabes lo que significa? Una mata que no echó. Y eso significa que, bueno, no pasa nada, se normaliza, ¿verdad? Oye, puede pasar que hay matas que no echen. Este año, por cierto, se está considerando que es un año raro porque hay muchos, lo he visto aquí en Cejín, lo he visto en Cáceres, ahora cuando he estado allí, que no había mucha producción. Las oliveras estaban dando muy poquito oliva y los manzanos también, y otras cosas parecía como que no tiraban. Digo, pues es algo bastante extendido, no he profundizado en cuál puede ser la causa, pero algunos dicen es el clima. Los más listos dicen es el cambio climático. Claro, con el cambio climático tapamos muchas cosas. Pero puede pasar que venga un año que no eche. ¿Y entonces qué hacemos? Mira, esta es la señal de que Dios no quería que hiciéramos esto. Pues ya estás derrotado. ¿Y ahora qué? ¿Tiras para atrás? No. Error. Hay que estar dispuestos a sufrir penalidades, tener paciencia y tirar para adelante. Si no echa ese año, pues echará otro. Se hará lo que sea para que eche, para que lleve fruto. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto de los espinos es curioso porque simboliza a las otras ocupaciones. ¿Sabes? Cuando queremos hacer tantas cosas a la vez, difícilmente podremos llevar la cosecha que queríamos. Y esto es un problema bastante generalizado. Nos pasa con el Evangelio y nos pasa con cualquier cosa. Si tenemos un proyecto, pero luego, ay, perdona que no tengo tiempo. ¿Y eso? No, es que he quedado con no sé quién, es que tengo que hacer este otro trabajo, es que le tengo que hacer un favor a no sé quién. Y uno se dispersa tanto que hay tiempo para todo menos para cumplir el propósito. ¿Y entonces qué pasa? Esos son los espinos, las demasiadas ocupaciones. Jesús habló de esos espinos diciendo que el engaño de las riquezas y las ocupaciones de esta vida ahogan la semilla
y la dejan sin fruto. Lo que nos está diciendo es que cuando uno tiene un propósito tiene que enfocarse. No podemos estar en 1000 cosas queriendo que todo funcione. Tenemos que ser selectivos. Si queremos que un proyecto se desarrolle, hay que pagar el precio, hay que sacrificar otras cosas. Porque si no, olvídate, será un campo lleno de espinos. Será una situación en la que no hay manera de que prospere porque sencillamente no tienes tiempo. Y si no tienes tiempo, pues tú díselo a los animales, si tienes granja, ¿verdad? Dile, perdonar, hoy no tengo tiempo, mañana tampoco, pero dentro de una semana estoy aquí. Y claro, no sé lo que te vas a encontrar cuando vuelvas, pero no lo puedes hacer. Y a veces vienen dificultades extras. Esta pareja me estaba contando que un día se les escaparon las ovejas. ¿Y dónde están? Si es todo monte, ahora a buscarlas. Y allá fueron a buscarlas varios días buscando las ovejas. Oh, ¿qué habrá pasado? Pues ya las hemos perdido. Y hasta que oraron, Señor, como no hagas un milagro, no sé qué, ya podemos dar por perdidas las ovejas. Y yendo por un camino, pues de pronto aparecieron, venían hacia ellos. Todas iban juntas. Las ovejas tienen ese instinto de protección, ¿verdad? Mejor todos juntos que cada uno por su lado. Porque por lo menos si vamos juntos parecemos más grandes, parecemos un bulto más, más difícil de meterle el diente. Pero si cada una se dispersa, pues están perdidas. Entonces, allá las encontraron. Así que estaban a punto de celebrar la fiesta de la parábola, de la oveja perdida. Pero bueno, esto es lo que pasa cuando tienes un propósito, que vienen dificultades, y una de las dificultades con las que tenemos que luchar es el tiempo. No podemos hacerlo todo. Si tienes un propósito definido, tienes que ponerlo primero. Y tienes que sacrificar otras cosas. Porque si no, difícilmente te va a funcionar. Y el Señor nos quiere mostrar en esta parábola que cuando somos demasiado distraídos en muchas cosas, pues la cosecha va a flaquear. Habrá muchas matas que no echen, porque no las hemos podido cuidar, porque no estábamos enfocados, estábamos desenfocados. Y cuando Dios ha hecho el ojo así, cuando tú te enfocas en una cosa, lo de alrededor se difumina, por lo menos un poco, no estás tan consciente de eso. Entonces no puedes estar enfocado en todo. Tienes que enfocarte en el propósito. Y lo demás, quitarle valor, quitarle importancia. No es porque no sea importante, es porque tienes que estar enfocado. Si no, difícilmente vas a lograr lo que te gustaría lograr. Sigue hablando Jesús, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si tú tienes un propósito definido, como puede ser el llevar a cabo un proyecto agrícola, un proyecto del campo, o agropecuario, una granja, y estás bien enfocado,
y estás dispuesto a sacrificar otras cosas para que eso produzca, para que se cumpla el objetivo, y superas las dificultades, porque van a venir, superas las matas que no echan, y superas los pájaros que se comen parte del grano, de la semilla, y todas esas cosas que no es lo que esperaban y no es lo que funciona, pues lo tienes que superar. Y tienes que superar las inclemencias del tiempo y tienes que superar otras dificultades que puedan aparecer. Hay que pelearlas. Si te cruzas de brazos y si ya te rindes, pues hasta ahí has llegado. Eso es por lo que Jesús dijo que tenían sus discípulos que contar el coste. ¿Qué precio tendrían que pagar por seguir a Jesús? ¿Cuál era el precio? ¿Y qué solución les dio Jesús? ¿Qué solución les dio? Jesús dijo que por hacer su voluntad habría que sacrificarlo todo. 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 Y Jesús habló largo y tendido sobre eso. No puedes servir a dos señores. Si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes? Jesús puso los costes más altos que podemos imaginar. Por la sencilla razón de que el objetivo que Él les daba era el máximo que un hombre, que una mujer, que un discípulo puede asumir como un desafío. El vivir para hacer la voluntad de Dios, vivir para predicar el Evangelio, vivir para llevar las buenas noticias. Todo eso requiere una concentración máxima. Desgraciadamente, la repartimos eso en muchas cosas y entonces no lleva tanto fruto como nos gustaría. Y pasa con cualquier otro desafío que tengamos. Y tenemos que contar lo que nos vaya a suponer. Jesús puso un ejemplo. Si quieres construir una torre, mira a ver si tienes los materiales. Porque si no, vas a perder el tiempo, te vas a quedar a medias, no te va a servir de nada y has gastado inútilmente lo que hayas empleado. Lo mismo que si quieres ir a la guerra, pero no cuentas con un ejército suficiente, pues te expones a perder y perderlo todo. Como las personas que enseguida se meten en un juicio, ¿verdad?, sin considerar bien su causa, y luego van y lo pierden, pero no pierden solo el juicio. Les cuesta caro, porque tienen que pagar lo que cueste el juicio. Entendemos eso, ¿no? Entonces, tenemos que ver si estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que se consigan los objetivos. Si los tenemos, si estamos dispuestos, si tenemos la determinación de que no nos vamos a echar para atrás, de que vamos a ir hasta el final y de que vamos a luchar por ello, Dios lo bendecirá. Porque eso es parte del carácter que Dios quiere desarrollar en nosotros. Hoy mismo, leyendo el correo, pues un hermano me escribió diciéndome: tengo una pregunta, porque yo veo a lo largo de la Escritura que los hombres de Dios fueron elegidos, tomados por Dios para cumplir un propósito, desarrollar una labor, hacer algo. Y entonces, pues lo típico. ¿Cuál fue el propósito de Noé?
pues construir un arca para que se salvara su casa. O de Moisés, pues sacar al pueblo de la esclavitud para poder servir a Dios. Ahí encontramos en cada personaje un propósito. Pero este hermano me decía, y yo me pregunto cuál será el mío. ¿Qué propósito tendrá Dios para mí? Bueno, cuando leemos las Escrituras, sin duda vamos a descubrir el propósito de Dios, porque Dios nos lo va a revelar. Pero, y esto era mi respuesta para este hermano, en este momento de la historia tenemos el mayor desafío. ¿Quién? Tú, yo, no, todos los creyentes. Todos. Porque más que nunca Dios está necesitando un remanente, por lo menos, de hijos fieles que amen la verdad, porque la verdad es la única que puede liberar de la oscuridad. Estamos viviendo en tiempos tenebrosos. Basta con ver las leyes, basta con ver las costumbres que se están adquiriendo en la sociedad. Basta con ver hacia dónde vamos. Y estamos yendo directamente al precipicio. Entonces, nunca como ahora había sido tan necesario que la Iglesia brillara. Que el Evangelio fuese visto en nosotros. Que pudiéramos ser un testimonio, pudiéramos ser testigos de lo que creemos. Así que ahí tenemos una razón, un propósito bien definido que Dios nos ha puesto en nuestra generación. Y tenemos que estar dispuestos a ser esa luz. Si lo somos, habremos cumplido el propósito. No se trata tanto de quién voy a ser yo, sino qué vamos a hacer como Iglesia, qué vamos a hacer los hijos de Dios, porque tenemos un enorme desafío. Amén. ¿Podemos orar por eso? Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Señor, te damos las gracias por cómo nos hablas por medio de tu palabra, cómo utilizas también las circunstancias, los testimonios, todo aquello que forma parte de esta escuela tuya, esta escuela de la vida. Muchas gracias, Señor. Gracias por cómo nos cuidas, Jesús. Gracias por todo el bien que nos concedes. Ayúdanos a aprender de esto. Ayúdanos, Señor, a revisar nuestro caminar, en qué dirección vamos. Si tenemos las ideas claras, los propósitos definidos, y si estamos dispuestos a pagar el precio necesario, el coste que eso conlleve. Danos fortaleza en ti, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Suple, Señor, para nuestras necesidades. Ayúdanos a confiar plenamente en que tú vas con nosotros, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que tú nos fortalecerás y tú nos conducirás hasta el fin. Ayúdanos a perseverar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios os bendiga.